no tardían, pero gracias a Dios que nos permite regresar y una vez más, pues tener la bendición. Bueno, espero que sea una bendición para todos, hermanos, el poder congregarnos como el pueblo de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que nuestro Dios se agrada cada vez que el pueblo de Dios nos congregamos en su nombre, ¿verdad? Así que espero, hermanos, que sea una bendición para nuestras vidas. Estaba un poco, no angustiado, pero sí un poquito preocupado por Quique y su esposa, porque ayer vi a Quique, ¿verdad?, en la reunión, y estuvimos en la reunión, y se me hizo raro, que no algo pasó con Quique, algo pasó a lo mejor. Esperemos que no haya habido ningún incidente. Dije, retomando el mensaje de Quique, queremos saber cómo está, ¿verdad?, también de algunos hermanos más. Y bueno, pero bendito sea el Señor que aquí están, ¿verdad? Amén. Amén. Decía, hermano, en la mañana, en parte de la enseñanza, ¿verdad?, que a veces como los salmones, ¿verdad?, debemos ir contra la corriente, golpeados y todo mayugados, ¿verdad? A veces este mundo nos golpea, hermano, nuestra carne nos golpea, a veces porque nosotros lo provocamos, a veces no es culpa de Dios, a veces creo que son, a veces malas decisiones que tomamos, o malas actitudes que tomamos, o en ocasiones puede ser, hermano, algo que dice la Biblia en la carta a los Hebreos, a veces, ¿verdad?, cuando el capítulo 12 de Hebreos, cuando habla una parte, habla acerca de la disciplina, ¿verdad? La disciplina primero dice, si nosotros, refiriéndose a los padres, ¿verdad?, si ustedes, ¿verdad?, dice Saleh, se me perdió un poco. Bueno, voy a adelantarme un poquito. Dice, hablando de la disciplina del Padre Celestial, dice la Biblia que el Padre Celestial a todo el que toma por hijo lo ama, pero lo disciplina. Pero al que no disciplina no es hijo, sino bastardo, ¿verdad? Y hablando acerca de en ocasiones, cuando conocemos principios de la palabra de Dios, mandamientos de la palabra de Dios, y no los aplicamos a nuestra vida, los hacemos a un lado, es obvio que viene a nuestra vida también, hermanos, una retribución, ¿verdad? Viene algo a nuestras vidas, así que espero que en esta tarde el Señor nos ayude, porque quiero compartirte, hermano, el tema de esta tarde se titula La fe que agrada a Dios. Dice la Biblia en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el tema es la fe que agrada a Dios. Porque hay una fe que agrada a Dios. La carta del apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, una parte del apóstol Santiago, Dios dice a través del apóstol Santiago que hay una fe que es muerta, ¿verdad? Y una fe que es viva. Y el apóstol Santiago dice, haciendo un juego de palabras, dice, muéstrame tu fe por tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y el Señor Jesucristo, durante su ministerio público, se encontró con eso. Se encontró con personas religiosas, se encontró con líderes religiosos, se encontró inclusive, aunque él no sabía obviamente como Dios, como el Hijo de Dios, se encontró con que el pueblo de Israel, parte del pueblo de Israel, era religioso, tenía una fe religiosa. Algunos de ellos trataban o vivían de manera religiosa, pero esa religión era una religión vana. Por eso varias veces el Señor Jesús le tuvo que decir a diferentes grupos de personas religiosas, les tuvo que decir, ¿verdad?, bueno, duramente, pero eso les dijo. Por ejemplo, les dijo hipócritas, algunos de ellos. Ustedes ponen cargas tan pesadas en los demás y ustedes ni siquiera con un dedo las quieren mover. Se presentan en oración, hacen oración pública para que la gente los vea, para recibir la gloria de la gente, ¿verdad? Lo hacen. Y algunos, su forma de vestir, se visten con vestiduras blancas y ensanchan sus filacterias, ¿verdad?, en los plecos de sus vestiduras especiales, pero son sepulcros blanqueados. Por fuera aparentemente están limpios, pero por dentro están llenos de rapacidad. Así que este tema que quiero compartirte es, de acuerdo a la Biblia, es una fe o la fe que agrada a Dios. Por eso dice la Biblia en Hebreos 11:6,
sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, quiero que nos preguntemos, pregúntate una cosa, hermano, en tu corazón, hermana, pregúntate por favor, preguntémonos, ¿qué clase de fe yo estoy viviendo, ejerciendo en mi vida? ¿Qué clase de fe es? ¿Una fe que agrada a Dios? ¿O una fe que desde mi punto de vista es buena, puede ser buena? ¿O una fe, tal vez una fe circunstancial, tal vez una fe emocional? Porque hay personas que de manera emocional, ¿verdad?, se impactan, algunos lloran, algunos brincan, algunos echan maromas de momentos cuando escuchan algo, algún mensaje, pero esa emoción rápidamente pasa. Por eso se le reconoce como una fe emocional o circunstancial. Mucho de eso el Señor Jesús lo vivió en su ministerio público. Por eso a veces el Señor Jesús les decía, ¿no?, a algunos de ellos, ¿no?, en otras palabras, les decía, tu fe no es una fe que agrada al Padre Celestial. La clase de fe que ustedes están ejerciendo no es la clase de fe que Dios demanda. Esa clase de fe que ustedes ejercen y que ustedes, algunos de ustedes creen que es buena para el Padre Celestial, Él no se agrada de esa clase de fe. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, miren, algunos de ustedes tal vez saben de memoria, o los que no lo sepan, versículo número 1 de Hebreos 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo? Pregunto, ¿cómo fue que Dios creó el sol? ¿Cómo lo creó? ¿De dónde agarró tantos elementos o tantos millones y millones, porque deben ser millones y millones, ¿no?, que forman el sol, esa energía solar? ¿De dónde la sacó Dios? Desde la creó. ¿De dónde? La creó de la nada. Es que el poder creador de Dios es cuando la Biblia dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, es el poder creador. Solo con su palabra fue suficiente para que Dios creara el sol, y la luna, y las estrellas, y las galaxias, etc. Bueno, por lo que nos dice el libro de Génesis, nos da un poquito de ayuda, lo que nos dice que está hablando, usando una ilustración, algunos dicen que es antropomórfica, o sea, Dios tratando de para que nosotros entendamos la verdad. Dice Génesis, cuando Dios decidió crear al hombre, al varón, ¿qué dice Génesis? ¿Tomó qué? Polvo o barro. Bueno, si lo tomó, nos imaginamos que lo hizo con sus manos, ¿verdad? Y formó, porque dice Génesis que formó al varón, un cuerpo, y después sopló aliento de vida en su nariz, y fue el hombre un ser o un alma viviente, ¿verdad? Bueno, son expresiones que Dios, la Biblia usa, o Dios, para que tratemos de entender o comprender un poco lo que Dios, cómo Dios hace las cosas. Bueno, la fe que la Biblia describe no es una fe ciega. Nuestra fe no es una fe ciega. No es una fe basada en la ciencia, tampoco. Nuestra fe no es una fe basada en lo que nosotros pensamos o creemos por nuestras capacidades, ¿verdad?, humanas o que hemos adquirido. No, nuestra fe, cuando la Biblia habla acerca de fe, está hablando acerca de la palabra de Dios, lo que Dios dice. A eso se refiere Hebreos 11:1 cuando dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ejemplo, me gusta un ejemplo que alguien usó para explicarnos un poquito. Bueno, en vez de explicar que yo me enredé más, pero te lo voy a compartir, a ver si tú sí lo entiendes mejor que yo, ¿verdad? En medio, hablando acerca de la fe, o de lo que la Biblia habla acerca de esa fe que agrada a Dios, dice, en medio de toda imposibilidad humana, debemos creerle a Dios. Ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, aquí a tu mujer obviamente, pero su mujer, dice la Biblia, la mujer de Abraham, ella era estéril, ¿verdad? ¿Podía tener un hijo? Pues no, porque era estéril. Y después Dios se tardó, ¿verdad? Porque, bueno, no pensamos
no podemos pensar que se tardó, porque pasaron años, varios años y varios años, y llegó el hijo. No llegaba el hijo. Y hasta que ella cumplió aproximadamente 90 años de edad, porque Abraham era de casi 100 años de edad, cuando entonces Dios le dice: ese hijo que te prometí, te lo voy a dar. En medio, la fe que agrada a Dios es aquella fe que en medio de toda imposibilidad debemos creerle a Dios. Ejemplo, la salvación es el regalo de Dios. ¿Quién dice eso? La Biblia. Dios dice, ¿no? Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para tener el regalo de Dios, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? Invocar el nombre de Jesús, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese hermoso versículo que tal vez no lo explicaron, trataron de explicarlo durante mucho tiempo, no sé en tu caso, en mi caso sí. Y yo escuchaba esos versículos detrás de la salvación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No? O de cierto digo que te oye mi palabra y que ya te metió, tiene vida eterna y no vendrá la condenación, mas han pasado de la muerte a la vida. O aquel hermoso versículo de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? O primera de Juan 5:11 y 12, ¿verdad? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y qué hermoso pasaje aquel de Juan 14. El versículo 1, cuando Jesús le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar, ¿no? Y si me pueden, vendré otra vez, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo, ¿verdad? En medio, la fe que agrada a Dios es aquello que Dios declara o promete y que nosotros podemos aceptarlo o creerle en medio de toda imposibilidad. Mira, si le decimos a las personas que un día, eso dice la Biblia, un día dice la Biblia que van a desaparecer millones de personas de esta tierra. Así, la Biblia le llama al rapto la parusia. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de eso, enseña acerca de eso, él tenía el anhelo, el deseo, la esperanza, el anhelo, decía: seremos arrebatados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nos va a recibir el aire del Señor y estaremos con Él por la eternidad. Mira, le decimos eso a las personas y ¿qué dicen? Ya no veas películas de ficción. Ya no veas tantas novelas o churronovelas o como le llaman, ya no veas, está mal. Eso no es verdad, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Eso dice la Biblia? Claro que sí. Jesús dijo, ¿verdad? Hoy voy a regresar por ustedes. Y no solamente voy a regresar por ustedes, quienes han creído en mí van a estar conmigo por la eternidad. No habrá llanto, no habrá dolor. Inclusive ha prometido un cuerpo glorificado. A mí me emociona eso, ¿sabes por qué? Porque estoy entrando en una etapa donde mi cuerpo ya es notable, ¿verdad? Que se nota, hermanos. Es notable que me cuesta trabajo algunas cosas, ¿verdad? No me estoy diciendo una problemática. No viene el hermano Jero, hermano Jero. No le hagan a correr al hermano Jero porque eres maratonista, ¿verdad? Corre 40 y tantos kilómetros, ¿verdad? Y dicen que rápido, yo no lo he visto. Pero yo me pongo a pensar luego y me acuerdo de mis años mozos, ¿verdad? Como probablemente no te acuerdas, hermano, usted se acuerda cuando David iba según a jugar fútbol, pero jugaba con nosotros. Llegaba uno creyendo que era una maravilla, ¿verdad? Además, quieres invitarme a otro y voy otra vez. Ahora sí, mando otro, ¿verdad? Y creíamos tener toda la fuerza y vigor, pero cuando nos vamos acercando y nos damos cuenta que de manera natural, porque así Dios lo estableció, este cuerpo va envejeciendo, se va desgastando, y la Biblia dice que un día tendrá que volver el cuerpo al polvo donde fue tomado. La Biblia nos dice, Salomón nos dice, allá en Eclesiastés capítulo 12 nos describe, primero consejo para los jovencitos. ¿Dónde están los jóvenes? A ver, dejen con su teléfono, por favor, no tienes un teléfono, ¿verdad? Para los jovencitos dice Eclesiastés 12, Salomón siendo un anciano, probablemente
cuando acuerdes, no lo sé, espero que sí, que Dios te dé una vida larga, te dé la oportunidad, ¿verdad? Tal vez, si está dentro de tus planes, tener una familia, procrear hijos, etcétera, pues que Dios te dé la oportunidad, pero te acordarás, ¿verdad? Probablemente que el tiempo se pasa muy rápido. La fe que agrada a Dios, hermanos, quiero que veas conmigo dos cosas. La fe, primero, esta fe que agrada a Dios, que en medio de cualquier imposibilidad, es decir, cuando Dios promete algo, lo cumple. ¿Sí, hermano? Sí, dice la Biblia en Números, libro del Antiguo Testamento, Números 23, 19, dice la Biblia, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, ¿no? Habló y no ejecutará. Cuando Dios promete bendición, la da. Pero también cuando Dios promete juicio, lo da. Y ahí están los ejemplos en la Biblia. Ahí están los juicios. ¿Cómo trajo los juicios? Inclusive con los ángeles caídos, esos ángeles que se rebelaron contra Dios, algunos de ellos, dice la Biblia, que están en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. ¿Quién? Ese grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios. No son los que andan aquí a huestes espirituales de maldad, son otros. Grupo de ángeles que están prisioneros. Y dice la Biblia que Sodoma, Gomorra, el diluvio y todos estos juicios antiguos, ¿verdad? Dios los ha puesto, por ejemplo, para que nosotros no tengamos el foco. Y así como ellos recibieron el juicio castigo, nosotros también estamos expuestos. Así que la fe que agrada a Dios, mira, esto me gusta. Es una fe, o es la fe que vence todos los obstáculos. Por favor, hermano, sígueme. Vamos a buscar unas citas bíblicas. Y esta fe, la fe que agrada a Dios, es la fe que vence todos los obstáculos. Primera de Juan, busquemos Primera de Juan, capítulo 5. Bueno, esta porción bíblica sí la vamos a leer, pero esta porción bíblica habla acerca de la fe. Una fe, la fe que agrada a Dios, pero la fe que vence o ha vencido al mundo. Dice Primera de Juan, capítulo 5. Si alguien ya llegó, me ganó. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 4. En voz alta lo puede leer, ya lo tiene ahí. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bien, vamos a leer una vez más, por favor, dice el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta clase de fe dice que vence al mundo. Es decir, cuando yo pongo mi confianza, pongo mi fe, mis sentidos, mi entendimiento, mis fuerzas, pongo todo confiando en lo que Dios me dice, entonces cualquier obstáculo que tenga, cualquier obstáculo que se presente, Dios promete que lo voy a vencer. La fe que vence obstáculos. Viene a mi mente un pasaje. El Señor Jesús llega a San Juan, capítulo 5, el relato de Bethesda, un lugar donde se dice que había una fuente, ¿verdad? Un estanque, y se dice que en ese estanque estaba gente enferma, físicamente enferma, y cuando el agua se agitaba un poco, el que primero bajara y tocar el agua era sanado de su enfermedad, cualquiera que sea, ¿verdad? Eso dice el relato bíblico. Pero había un hombre que estaba imposibilitado de los pies, y el Señor Jesús lo ve y habla con él, y dice: no, Señor, es que cuando se mueve el agua, que alguien me va a ayudar, ya me ganaron, no puede llegar, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús le dice: no, levántate, ¿verdad? Le da la orden de que ande, que tome su lecho, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Se levanta este hombre. Estaba imposibilitado de los pies. ¿Recuerdas el pasaje donde había un hombre paralítico y 4 amigos lo llevaron sabiendo de Jesús y buscaron la manera? Al parecer había una gran multitud, al parecer el lugar
alguna manera se le ingeniaron o vieron la manera, y entonces abrieron el techo del lugar donde estaba el Señor Jesús y bajaron por ahí a ese lugar a su amigo. Y la Biblia dice que Jesús, el Señor Jesús, dijo en ese momento, ¿no?, a ese hombre, ¿no?, por la fe de ellos, te mando, te ordeno que te pongas de pie y te ames. Por la fe de ellos, no de él, ¿verdad?, sino de ellos. Y entonces este hombre se levantó, ante ahí los religiosos se enojaron, ¿verdad?, porque era día de reposo a veces, y ellos se molestaban que el Señor Jesús hiciera eso. Hay una fe, hermanos, que vence obstáculos. La fe que agrada a Dios es aquella fe que vence los obstáculos que se presentan. Ahí en el capítulo 4 de Juan, primera de Juan 4, leamos el versículo 4 también. Dice, bueno, si estás ahí conmigo lo puedes leer, primera de Juan, pero capítulo 4, el versículo 4 dice de la siguiente manera: hijitos, vosotros sois de Dios, lo pueden leer conmigo si quieren, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Una vez más voy a leerlo, es primera de Juan 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Obviamente se refiere al Espíritu Santo, que por la gracia de Dios recibimos cuando le aceptamos como nuestro Salvador personal. Mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Hermano, debemos recordar, la Biblia dice que Satanás es un adversario vencido. Él es un adversario vencido. Cristo le venció. Dice en Filipenses capítulo 2, ¿no?, y que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás es un adversario vencido. Cristo le ha vencido. Por eso el apóstol, Dios a través del apóstol nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La fe que vence los obstáculos. Romanos capítulo 8, por favor. Regresemos un poco. Romanos capítulo 8. Me gustaría que este versículo lo leyéramos todos en voz alta. Romanos capítulo 8. Ahí estamos. ¿Ya estamos, hermanos? Ya ven. Romanos capítulo 8, versículo número 31 solamente. ¿Sí están ahí? 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una vez más dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Pregunta el apóstol. ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Si Dios está de nuestra parte, si tenemos de nuestra parte a Dios en todos los aspectos, en todo momento, si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién, hermanos? ¿Quién nos puede vencer? No debería de darnos temor. Sí, Jesús le dijo en una ocasión a los apóstoles: no tengan miedo del que puede matar el cuerpo, porque es lo único que puede matar. Tengan temor de aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A ese es el que se debe temer. Pero por la gracia de Jesús, si tú y yo, por la gracia de Jesús, hemos recibido el regalo de la vida eterna, le pertenecemos a Dios. Amén. Y somos de Él, somos sus hijos. Amén. Alguien dijo: hay de aquel que se quiera meter con los hijos de Dios, porque tendrán que enfrentarse al Padre Celestial. Amén. Por eso dice la Biblia en Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque la ira de Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Y cuando Dios, ¿verdad?, decide en su potestad, en su voluntad, retribuir, ¿verdad?, o salir por su pueblo, por sus hijos o por su iglesia, no hay nadie que pueda escapar. Por eso dice la Biblia que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Nadie. Y no se trata de hacer alarde, no se trata de que seamos muy capaces, no, se trata de, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, Él nos ha dado, por su gracia, ¿no?, la salvación, la vida eterna, el perdón y esa fe, esa confianza que le agrada a Él. Por eso es importante, hermanos, agradar a nuestro Padre Celestial. No, agradar a Él. Es mejor agradarlo a Él. Es mejor
Pablo en una ocasión, en varias ocasiones el apóstol Pablo declaró, si yo pudiera tratar de agradar a los hombres, no hubiera sido siervo de Jesucristo. Y Pablo siempre se ocupó, no nada más él, ¿verdad? También los apóstoles se ocuparon, se preocuparon y siempre estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Esa fe que agrada a Dios, que Dios agrada. ¿Recuerdas cuando la Biblia dice que nuestro bendito Salvador, ¿verdad? Así hizo la voluntad de Dios. En ocasiones llegaron a escuchar una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, el bien. Ahora te pregunto, hermano, te pregunto, por favor, ¿cómo tú y yo deberíamos sentirnos? ¿O debemos sentirnos? ¿Cuándo hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo deberíamos sentirnos? ¿Cómo? Vosotros, contentos, con paz en nuestro corazón. Y aunque no escuchemos literalmente la voz desde el cielo, poder saber por fe, por la fe y por el Espíritu de Dios, de que estamos agradando a quién, a nuestro Padre Celestial. Amén. A Él lo estamos agradando. Hace rato el hermano Denis, platicando un poquito con él, hablábamos de algunas de estas cosas, ¿verdad? Que el pueblo cristiano debemos de tener cuidado, ¿verdad? Cuidado. ¿A quién realmente estamos agradando? A nuestro Dios, ¿verdad? O tratando de agradar a las personas, o tratando de quedar bien con la gente, ¿verdad? Y no estar agradándole a Él como Él espera que lo hagamos. La fe que agrada a Dios, también, hermanos, es una fe que se transmite de generación en generación. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, cuando Josué muere, dice la Biblia tristemente que se levantó una generación que no conocía a Dios. La fe, esta fe que agrada a Dios, es el tipo de fe que se transmite de generación en generación. Un ejemplo es el joven Timoteo. Dice la Biblia que este joven Timoteo fue instruido por su abuela y por su madre desde que era pequeño, y por eso no fue casualidad cuando el apóstol Pablo lo ve y sabe de él, y siendo probablemente un adolescente, un jovencito, ¿verdad? Su fe, lo que la abuela y su madre habían hecho, invertido en la vida de ese hijo, una fe que se transmite de generación en generación. ¡Qué bendición es! Yo recuerdo a mi pastor, José Enrique Rodríguez. Yo recuerdo a sus hijos. Y a veces creíamos que el hermano José Enrique era muy duro con sus hijos. Y a veces pensábamos que era muy estricto con ellos. Pero ¿sabes qué estaba haciendo mi pastor? Estaba haciendo transmitiéndole a sus hijos, transmitiéndole no una religión, no una fe vana, no una fe superficial, no una fe temporal. Le estaba transmitiendo a sus hijos la bendita palabra de Dios, su convicción en la Biblia, su convicción en la palabra de Dios, confiando en que sus hijos en su momento fueran creciendo en el temor de Dios y llegaran a ser verdaderos hijos de Dios con un temor reverente, aunque no fueran pastores. Hoy, por la gracia de Jesús, solo por la gracia de Jesús, bueno, Eber es uno de sus hijos, Eber Rodríguez. Está pastoreando por la gracia de Jesús una iglesia en Estados Unidos. Israel es su hijo menor de mi pastor y está pastoreando una obra también allá en Estados Unidos. Ivonne, su única hija mujer, colaboran en una iglesia, ella y su esposo colaboran en una iglesia cristiana, obviamente bautista, creo, colaboran en un ministerio que han tenido por años y creo que Dios los está usando a ellos como matrimonio. Tienen un hijo pequeño, ya no está tan pequeño el chino. La última vez que lo vi, bueno, hace 10 años, ya de tener 20, entonces, ¿verdad? El chino ya no se ha de acordar de mí. Me acuerdo que él decía, en esas fechas que fui, lo tenía el hermano José Enrique, su esposa, la hermana Juanita en su casa, lo tenían ahí de vacaciones, y nos levantábamos y hacíamos un devocional, y le preguntaban al chino, ¿con quién quiere leer? Si habla español, le costaba trabajo, pero decía, chino, ¿con quién quiere leer? ¿Con nosotros que ayudamos a leer? ¿O con el hermano Noé? El chino le decía, no, ni con el hermano Noé. Era como si yo fuera muy bueno para leer, ¿verdad?
A lo mejor le caía bien al chino porque casi somos del mismo color, ¿verdad? A lo mejor eso le llamaba la atención. Yo no soy chino, pero él sí, el colorcito. Hermanos, la fe que agrada a Dios, esa es la fe que se transmite a otras generaciones, a otras personas. Si son nuestros hijos, qué bendición, ¿verdad? Y bueno, yo en mi caso yo decía, no, yo no quiero que mis hijos sean pastores. Yo no quise sea malo, pero decía, no, Señor, pero sí, que mis hijos sean cristianos temerosos de ti, cristianos que te amen a ti, cristianos que pongan su confianza en ti en todo momento, que no nos dejemos llevar o engañar por este mundo, que no nos dejemos engañar. No digo que el trabajo sea malo o sea algo grave en nuestras vidas, que no nos dejemos arrastrar solamente por las cosas, las corrientes de este mundo, sino que te tengamos a ti, que pongamos a ti en el lugar que tú mereces, que tú seas nuestro Dios en todo momento. Una fe que se transmite de generación en generación. Segunda de Timoteo, capítulo 1, por favor. Busquemos solo dos citas. Segunda de Timoteo. Creo que esta es parte del relato que menciona Pablo de este joven. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Sí están ahí? A ver, leamos juntos el versículo 5. ¿Qué dice, hermanos? Dice: trayendo a la memoria la fe ofendida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué hermoso, dice la niña, trayendo a la memoria la fe que no fingida. Una fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué bendición de Dios ser para esta abuela, si es que ella llegó a ver, y para esta madre saber que el trabajo con ese pequeño Timoteo, el trabajo que hicieron, la labor que hicieron, no fue en vano, porque dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando yo veo, voy y veo la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? En el Evangelio de San Lucas, me parece que es el capítulo 15, dice la parábola del hijo pródigo, ¿la recuerdas? Sí. Dos hijos, al parecer ya crecieron, y uno de ellos dice: Padre, dame la herencia, o la parte de la herencia que me corresponde. Y parecía que era una costumbre, ¿verdad? Porque el padre le da la parte de la herencia, y el joven, que dice la Biblia, se fue del hogar con la herencia que le correspondía. Pero la Biblia dice que ese joven se fue